Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nuestra aventura digital. Queridos amigos, hoy les ruego muchísima atención, porque vamos a hablar de un tema que además no sé por qué, se lo voy a preguntar a nuestro especialista, estoy viendo más de lo que se solía ver en la parte médico-quirúrgica. Nos referimos a la glándula llamada páncreas. Quiero comenzar explicando un poquito la importancia que tiene esta glándula y la relevancia que tiene por el aumento, según mi entender, del cáncer de esta patología, que es el cáncer de páncreas, y además que en muchos casos puede llegar a ser casi una sentencia. El páncreas es una glándula que está ubicada en probablemente el centro de nuestro cuerpo. No solo porque es el centro, sino porque es el centro también hacia la espalda. Está en el centro. Y es una glándula que tiene dos funciones sumamente importantes, porque es una glándula endocrina y exocrina. Endocrina, ¿por qué? Porque el producto de esta glándula va directamente a la sangre y es la hormona llamada insulina y nos ayuda a regular el metabolismo del azúcar. Pero también tiene una parte especial y necesaria que lo hace una glándula exocrina, es decir, que ya su contenido o su producto no va a la sangre, sino va directamente al intestino, especialmente para facilitar el metabolismo de las grasas. Entonces, una glándula tan particular que regula la bomba de gasolina de nuestro cuerpo, que es el azúcar, nuestra energía. ¿Por qué? Porque aumentando los niveles de insulina, metemos el azúcar a la sangre, dándole energía a las personas. Y la otra parte ayuda a la digestión y al procesamiento de las grasas de nuestro cuerpo, que es de lo que nos alimentamos. Su localización es absolutamente incómoda para cualquier tipo de cirugía o para cualquier tipo de diagnóstico, porque está, como les digo, en el mero centro de nuestro cuerpo. Gran vascularidad, está irrigado por todos lados, está conectado con la primera y segunda porción del intestino delgado, con el fondo gástrico, con el vaso, con la arteria aorta, el tronco celíaco, todo este grupo de arterias y venas que hacen que su acceso sea muy difícil como para tratar de solucionar problemas que requieren una extirpación quirúrgica. El día de hoy estamos muy bien acompañados de mi buen amigo, el doctor César Rodríguez, que es cirujano oncólogo y jefe del departamento de páncreas del Hospital Rebagliati, donde hay probablemente la mayor casuística del Perú en el manejo de enfermedades del páncreas, tanto que hay un departamento especial de páncreas para manejo de pancreatitis, enfermedad inflamatoria, y para manejo de neoplasias pancreáticas, que lo hace una hiper especialidad. No todos los médicos pueden operar un páncreas. Se requiere una experiencia y se requiere haber operado mucho para volverte un experto en páncreas. Yo lo considero una súper especialidad y ahorita podría mencionar no más de 10 doctores, o 20 quizás,
pero afortunadamente conozco a la mayoría de aquellos doctores que pueden, lo hacen casi ya de una manera rutinaria, meterse a esa olla difícil que es el acceso a esta glándula tan importante para nosotros. César, bienvenido. Y quisiera comenzar, después de tu saludo seguramente, a decir si es que mi visión de esto, yo estoy viendo más cáncer de páncreas que antes. No sé si será que hay factores diagnósticos que ayudan a detectar más rápido o mejor, o si es que en realidad está aumentando esta neoplasia. Bienvenido, amigo, gracias. Buenas tardes, Tomás, muchas gracias. Bienvenida a toda tu audiencia. Y efectivamente, al final vamos a ver como conclusión que probablemente lo que se saque aquí de esta conversación va a llegar y nos va a establecer un sistema de poder encontrar una solución a qué hacer con esta enfermedad. Efectivamente, el cáncer de páncreas está en ascenso. Si bien es cierto, trabajamos en un hospital que es referencia, donde llegan muchos pacientes, pero vemos en cifras netas que cada año hay más pacientes con cáncer de páncreas, y no solo es eso, sino que hay pacientes más jóvenes, lo que antes no existía. Y el páncreas, como muy bien lo he explicado, es un órgano que tiene dos funciones, y estas dos funciones son muy importantes para la vida del paciente. Asimismo, el páncreas tiene tres partes: una cabeza, un cuerpo y una cola, y en cualquiera de estas partes puede ocurrir un tumor. Hay tumores benignos, hay tumores malignos. De lo que vamos a hablar ahora es de los tumores malignos. Lo que se conoce como cáncer de páncreas, en términos generales, es el adenocarcinoma del páncreas, que es un tumor sólido que puede presentarse tanto en la cabeza, en el cuerpo, como en la cola. De eso básicamente vamos a hablar. Sin embargo, en el páncreas también existen otras enfermedades, como los quistes, como las inflamaciones. Que de eso no vamos a hablar necesariamente. Necesariamente. Ahora, yo también he visto un aumento en el diagnóstico gracias a las imágenes que se detectan más quistes. Tiene Javier Targarón, un gran amigo, tiene un trabajo muy especial hecho además en estos mucinosos, ¿cómo se llama? Tumores quísticos. Tumores quísticos mucinosos del páncreas, que hay que evaluarlos en el tiempo, ¿no? O sea, porque tienen un comportamiento que puede llegar a ser benigno, pero si pasa ciertas características, mejor tomar cartas en el asunto, ¿no? La ventaja de trabajar en un centro de alto volumen como es el Hospital Regagliati, donde se opera entre 80, un poco más pacientes al año con patología pancreática, es poder ver todas las enfermedades que hay del páncreas. Los tumores sólidos, que es de lo que vamos a hablar ahora, el adenocarcinoma, pues lo que más abunda y lo que más llama la atención porque la alta mortalidad que tiene. Sin embargo, también existen tumores llenos de agua o tumores quísticos. Y entre los tumores quísticos hay varios tipos. Los tumores quísticos serosos, mucinosos, sólidos pseudopapilares, IPMN y tumores neuroendocrinos con degeneración quística, que es otro mundo aparte, motivo de otra conversación, porque en realidad es otra enfermedad. Es otra enfermedad. Ahora, mucha gente, incluidos muchas de las personas que nos ven seguramente, cuando te dicen cáncer de páncreas o tumor de páncreas, prácticamente se sienten sentenciados, ¿ya? Ok, una de las cosas que hace que esto suceda es que, no sé si ahora, pero en realidad la biopsia de un tumor de páncreas es la pieza operatoria, prácticamente. Correcto. O sea, no es que tú puedas ir así alegremente a punzar para ver si es benigno o maligno, como podrías hacer con un melanoma, ¿ya? Como podrías hacer con otro tipo de tumores, cáncer de vesícula, cáncer de colon, una biopsia de estómago, una biopsia de... ¿no? O sea, el páncreas, por su localización, ¿ya? Al final es diagnóstico clínico, y la verdadera biopsia es la pieza operatoria. Correcto. Y es muy importante lo que tocas, porque hay cierta confusión en cuanto al término de la biopsia.
Cuando se hace el diagnóstico de un tumor sólido del páncreas, sea en la cabeza o en el cuerpo o en la cola, estamos hablando de un adenocarcinoma, existen hoy por hoy varios métodos de imágenes, tomografía, resonancia y análisis de sangre, marcadores tumorales, que nos permiten con mucha certeza saber si es un cáncer. Sí. Entonces, al momento del diagnóstico, en términos generales en el mundo, el 70% de los pacientes, cuando tienen un tumor en la cabeza de páncreas, ya están con metástasis. El 20% tienen la enfermedad localmente avanzada, quiere decir que hay compromiso vascular de las estructuras que tú has mencionado. El 8% están en el límite de la resección, o son tumores borderline, y solo el 2%, o sea, 2 de cada 100, son operables. Entonces, ¿qué hacer con los que tienen metástasis? ¿Qué hacer con los localmente avanzados? ¿Y qué hacer con los borderline? Porque no avisa, ¿no? No avisa porque no avisa, la localización lo hace que el tumor crezca en forma silenciosa. Ya cuando da síntomas... Cuando da síntomas ya está ya muy grande porque la cabeza creció, obstruyó la vía biliar, el paciente se puso amarillo, y llegas a una resonancia y ya tenías el cáncer probablemente 5 años antes, 8 años antes, 10 años antes. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos un paciente con metástasis o con un tumor que compromete los vasos localmente avanzado o un tumor borderline en el límite de la resecabilidad, necesitamos hacer algo más. Antes, prácticamente la suerte de su paciente estaba echada porque no existía quimioterapia ni neoadyuvante, ni otro tratamiento. Ni otro tratamiento. Hoy por hoy existe básicamente 2 esquemas en términos generales de quimioterapia neoadyuvante, y neoadyuvante significa que sea antes de la cirugía. Antes de la cirugía, para hacer un tumor que era prácticamente irresecable, lo reduces para hacerlo resecable. Correcto. Pero la parte microscópica ya se fue. Se dice, pues, vamos... Por favor, explícame, porque o sea, me encanta... La primera parte. Entonces, si tenemos un tumor metastásico, localmente avanzado, borderline, necesitamos... Hoy hay tratamiento neoadyuvante, antes no existía. ¿El tratamiento neoadyuvante funciona? Sí. ¿En todos los pacientes? No. Hasta a un 30% de los pacientes puede tener un efecto. Y cuando funciona en estos pacientes, funciona bien. Estamos hablando que logra vivir muchos años más, cuando este paciente, en términos generales, con metástasis o con compromiso vascular, vivía solo unos meses. O sea, la historia ha cambiado. Si bien es cierto, el cáncer de páncreas es una enfermedad incurable, pero el reto es que el paciente llegue a vivir el máximo tiempo posible y puede hacerlo. Tenemos pacientes hasta 10 años. En buenas condiciones. En buenas condiciones. Entonces, para que este paciente reciba quimioterapia neoadyuvante, necesitamos una biopsia. Y allí es donde se hace la biopsia. Pero si tenemos el paciente que tiene un tumor extirpable o operable, este paciente con una imagen que es evidente de resonancia o tomografía y un marcador tumoral que es evidente que es un cáncer, el paciente pues, debe ir a cirugía. No necesita una biopsia. ¿Por qué? Porque además la pieza operatoria sale con ganglios, ¿no es cierto?, que te dan estadiaje. Y ese estadiaje te permite entrar en una serie de quimio-radioterapias ya postoperatorias que le dan un pronóstico a buen plazo y con mejor calidad de vida. Correcto, así es. Y por otro lado, la biopsia no está exenta de complicaciones. Claro. Entonces, si tengo un paciente que tiene un tumor extirpable, es difícil, pero... no es necesario hacer la biopsia porque podría sangrar, podría ser pancreatitis, y si hay una complicación, el paciente ya no se va a operar, no se va a poder operar, va a tener que esperar a que mejore su complicación para recién operarse. El acceso es tan difícil que este tipo de radiología intervencionista, ¿no es cierto? O sea, porque uno no va a entrar a operar a tomar una biopsia. Una vez que entras a operar, tienes que entrar a resecar. Pero ahora, gracias a esta especialidad maravillosa que a mí me gusta muchísimo, que es la radiología intervencionista, con la tomografía helicoidal multicorte, con estos capos, ¿no? O sea, que a través de agujas y trócares llegan a puntos que parecen antes inexplorables. ¿Es correcto? La radiología intervencionista es hoy por hoy el arma número uno, el ayudante número uno que tenemos los cirujanos. Sin embargo, para el páncreas, la biopsia por radiología intervencionista no es lo más indicado. Se hace entonces una... Por ecoendoscopía. Ecoendoscopía. Esa es la indicación.
por ecoendoscopía. A través del estómago. Atraviesa el estómago a través del duodeno. El endoscopio tiene en su extremo una punta, una aguja que hace una biopsia. Antes sacaba células, ahora saca tejido. Claro, pero si está en el tercio medio o en la cola es mucho más complicado Pero que si está en la cabeza, ¿no? También se apoya el estómago, porque todo el estómago está prácticamente delante del páncreas. Entonces, hay zonas que son ciegas, pero en términos generales sí se puede llegar a cualquier. Entonces, ¿se hace biopsia por radiología intervencionista en nuestro medio? Sí. ¿Es lo correcto? No. Ok. No. Ya me estás desaznando, César. Pero se hace, y se hace en hospitales serios. Lo que pasa es que econdoscopios no hay en Lima, no hay tantos. Y econdoscopistas no hay tantos tampoco, son muy pocos. Entonces, una población de tantos millones como Lima, no todo el mundo tiene acceso a la econdoscopia. A la econdoscopia. ¿Estaría indicada una biopsia por punción percutánea al páncreas? Nunca. Ya. Qué bien que me lo aclares porque... ¿Qué se hace? Se hace, pero no es lo correcto. La econdoscopía es lo correcto. Pero si no tenemos, ¿qué hacemos? Bueno, pues entonces no. Ahora, ¿qué ocurre cuando tú tienes una biopsia por econdoscopía negativa? 2 biopsias por econdoscopía negativa. 3 biopsias por econdoscopía negativa. ¿Qué nos ocurre? Lo que hacemos nosotros es por la paroscopía hacer por la paroscopía ya transduodenal. Transduodenal. Okay. No directamente sobre el páncreas, sino transduodenal. Transduodenal, perfecto. Porque si el duodeno por la paroscopía lo tienes en tu mano, ¿no es cierto? Sí. Y ahí se puede manejar y se hace por punción. Correcto. Con una aguja trucot. Con una trucot. Qué loco. Sí. Es realmente impresionante porque imagínense ustedes, amigos, esto está en el mero centro del organismo. Así es. ¿No? En el mero centro del organismo. Ya detrás está la columna vertebral y la aorta. Por delante está el estómago, al costado el hígado, al otro lado el vaso. Y todos los vasos sanguíneos del medio están ahí en una coliflor, ya que uno tiene que más o menos ir identificando, y eso se hace solo con experiencia. O sea, uno de los trabajos que yo vi del doctor Barreda, desde acá le mando un cariñoso saludo al maestro Barreda, por ejemplo, es el hecho de que las complicaciones quirúrgicas van de la mano con la experiencia del cirujano. Y esa es una verdad, ¿no es cierto? O sea, no es lo mismo operar 3 al año que operar 30 al año. Por eso que para operar cáncer de páncreas se dice que un grupo quirúrgico que está calificado es el que opera mínimo 20 cirugías de Whipple, o de cabeza de páncreas, al año. Mínimo. Si operas menos de 20 es un grupo que no está calificado, y obviamente las complicaciones que existen van a ser mayores, y el paciente pues va a tener más perjuicio por la operación que por la enfermedad. Sí, pues porque hay un riesgo-beneficio. Sí, correcto. Hay un riesgo. Y recordemos que del universo de todos los pacientes, solo 2% son pacientes operables. El otro porcentaje, el 98%, son metastásicos o tienen compromiso vascular o tienen enfermedad al límite. Entonces, solamente ese 2%, si no tiene un buen tratamiento, va a perder de por sí, tiene una enfermedad que es grave. Y si tiene una complicación producto de la inexperiencia del equipo quirúrgico, va a ser peor. Y eso es en cualquier parte del mundo, ¿no? Estos son datos, no son de acá, se dicen en la comunidad mundial que manejamos enfermedades pancreáticas. Se dice que el grupo calificado es el que aprende mínimo 20 al año. Mínimo 20 al año. Amigos, estamos, primero que es un lujo poder hablar de esta enfermedad con esta naturalidad. ¿De acuerdo? Porque es parte importante, César, hablar de esto como una realidad y como una naturalidad que lo hace parte de este complejo mundo de las patologías neoplásicas. Y claro, siendo una glándula, un órgano de tan difícil acceso, requiere un manejo súper, hiper especializado. Alguna vez yo le decía a mi profesor, el doctor Payet, cuando yo era maestro residente, Eduardo, un abrazo a Eduardo Payet. Le decía, pero doctor, ¿por qué esta enfermedad
no solamente del abdomen, sino por el cáncer de hígado, el cáncer de vesícula, cáncer de páncreas, son tan letales. ¿Por qué hacemos esta especialidad? Y me dijo, César, pues ese es el reto. El reto es justamente encontrar el mayor tiempo de vida o de sobrevida para estos pacientes que tienen esta enfermedad. Porque pues, hay personas que nos gustan los retos y que queremos buscar la excelencia para que estas personas que tienen de por sí un diagnóstico malo tengan la mejor vida que les queda. César, ¿cuánto se considera una buena sobrevida en el cáncer de páncreas? Porque sé que nosotros hablamos por estadísticas, pero hablamos de una sobrevida a 5 años. Correcto, sí. Los pacientes con enfermedad metastásica, todos estaban muertos al año, antes de la quimioterapia que conocemos, que son 2 esquemas, FOLFIRINOX o en el otro lado nab-paclitaxel con gemcitabina, que son 2 esquemas. Gemcitabina. El FOLFIRINOX se da generalmente a personas menos de 70 años y la gemcitabina con el nab-paclitaxel puede dar a personas mayores. Antes de que existan estas drogas, todos los pacientes con enfermedad metastásica estaban muertos al año. Estaban muertos al año. Todos. Yeah. Hoy por hoy, pacientes metastásicos, que son el 70% del universo, el 70% del diagnóstico tiene metástasis, logran sobrepasar el año. Y de ahí, toda ganancia. Año, año y medio, 2 años, 2 años y medio, 3 años. Pacientes que obviamente no tenían opción de vivir más de 1 año, logran pasar el año. ¿Con buena calidad de vida? La calidad de vida siempre va a ser buena, porque si empiezan bien el manejo, es un buen punto. El paciente con enfermedad metastásica tiene ictericia. No comen. Entonces, ¿qué tiene que tener? Un drenaje biliar. Así es, con un stent que se hace a través de una colangiografía pancreato-cópica retrógrada, ¿no es cierto? Correcto. Y que pueda comer bien. Sí, entonces, y que disfrute su comida para colmo. Así es, la idea es que el paciente tenga eso. En el interín el paciente va a poder vivir. El resto que le quede por encima del estándar que era el año o menos del año. El paciente con metástasis antes de los 6 meses está fallecido. Entonces, ya, ¿qué hablamos ahora? Que el paciente que tiene enfermedad localmente avanzada no tiene metástasis, pero tiene enfermedad localmente avanzada. ¿Qué tiene? La posibilidad que la enfermedad se reduzca y que llegue a cirugía. Eso no lo tenía antes. Para que pueda ayudarte con eso. Eso, este paciente tenía, obviamente, perdía todo. Perdía toda su vida. Y el paciente con la enfermedad borderline es el que se está evaluando ahora. La enfermedad límite de la resecabilidad. Paréntesis. Para que un paciente tenga el mejor tiempo de sobrevida, tiene que tener en la cirugía extirpar la enfermedad completa sin dejar nada. Así es. Entonces, un paciente borderline, macroscópicamente. Un paciente borderline, a veces tú le dejas enfermedad. Y si no le deja enfermedad al paciente con enfermedad borderline, la enfermedad va a regresar. Entonces, se está viendo hoy por hoy que el paciente con la enfermedad límite de la resecabilidad puede beneficiarse de quimioterapia neoadyuvante. Neoadyuvante y postoperatoria. Sí, hay varios esquemas. Hay varios esquemas, antes, ¿no? durante, neoadyuvante es previa, ¿no es cierto? Sí. Y puedes hacer resecable. Ahora, yo he tenido también pacientes, César, en los cuales tú agarras la masa y se mueve con el paciente, ¿no es cierto? O sea, es irresecable porque está la cava, está la aorta, está la gástrica izquierda, está toda... Y es todo un paquete. ¿Eso puede revertirse con las radioterapias? Con la quimio, perdón. Con la quimio, sí. Y si no logra, ya que tocaste el tema, hacerlo con la quimio, tiene otras ayudas. Una de ellas es la radioterapia. Una de ellas es la radio, que es lo mismo que se usaba en cáncer de colon o recto, por ejemplo, para hacer resecable lesiones que no eran resecables. La ventaja de cáncer del recto con la radioterapia es que tú puedes dar grandes dosis en la pelvis, a diferencia del abdomen, de la zona pancreática. Claro, porque estás... Pues... En el abdomen hay 2 cosas con la radioterapia. Estamos pasando el tema de la radioterapia como de antes, pero lo vamos a tocar. Gracias. Cuando uno da radioterapia en el abdomen, sobre todo en la zona pancreática, hay un problema que es la respiración. El paciente respira y el haz de radioterapia va hacia el punto A, pero cuando el paciente está inspirando, se mueve. Se mueve. Y cuando expira, vuelve a su sitio. Entonces, hoy por hoy... En Chile existe, he estado viendo que existe la que respira con el paciente en la máquina, ¿no es cierto? Y se hace radiofrecuencia también. Radioterapia. Entonces, la radioterapia, ¿y qué te permite? Dar altas dosis de radiación, que si no, no se podrían dar. ¿Qué es alta dosis? 10.000 centigrados. Que eso es lo que mata a la célula pancreática.
nosotros hemos tenido ¿Uno puede experiencias. vivir sin páncreas, para explicarle a la gente, Sí, por ejemplo? sí. Sí. Uno ¿no es puede cierto? vivir. ¿No se puede sacar toda la glándula pancreática? Sí. Que es más fácil que cuando el paciente es diabético pueda sacarle toda la glándula porque ya está acostumbrado a no tener insulina, sí, que cuando el paciente no es diabético, pero en principio sí se puede sacar. Sí se Y puede. se hace, sí se puede hacer. Sobre todo en los tumores IPMN, que comprometen a veces la cabeza, el cuerpo y la cola, ¿no? Pero en adenocarcinoma del páncreas, sacar toda la glándula pancreática no es necesario porque puede estar localizada en la cabeza, en el cuerpo o en la cola. Radiofrecuencia. Radiofrecuencia como ayuda a la quimioterapia no es bueno porque, como mencionaste, tiene mucha vascularización el páncreas. Y la radiofrecuencia con los vasos Hay una turbulencia. No son amigos. No son amigos. Hay una turbulencia que se puede generar y eso puede generar problemas tan serios como esa turbulencia que puede generar coágulos a nivel de las arterias principales. Esos coágulos viajan, una tromboembolismo pulmonar o un problema más serio respecto a esto por esta turbulencia que puede generar. He hablado, hasta ahí he mirado, crioterapia también se ha hablado, pero el manejo es tan complejo porque la congelación también sigue quemando, entonces no sabes en qué momento puede parar. Y de las complicaciones más frecuentes, César, yo me imagino que la primera es el sangrado postoperatorio, ¿no? Ya hablando nuevamente de cirugía y para completar la parte de los ayudantes de la quimio, hablamos de la radioterapia, que es la radioterapia que hemos hablado, sí. Otra no. Yeah. La radioterapia intraoperatoria que tanto no llega a esos niveles de radiación, por lo tanto no es tan buena. La radioterapia que hemos hablado es así, es nueva, recién está aplicándose. Cuando el paciente, a pesar de la radioterapia, persiste con enfermedad, no hace metástasis, pero tampoco esa chica tenemos un arma, que no es radiofrecuencia, sino que es electroporación irreversible. Ajá. Es sumamente cuestionada. Hay grupos que dicen que no sirve para nada. Nosotros hacemos en el hospital electroporación irreversible. Hemos hecho también en la clínica algunos casos. Eso es que funciona con magnetos. La electroporación irreversible no es como la radiofrecuencia, sino la electroporación irreversible es una onda eléctrica que activa el mecanismo de la apoptosis de las células pancreáticas. La ruptura. Sí. La célula se hincha y comienza a autodestruirse. Así es. ¿No es cierto? Y por otro lado también inhibe la angiogénesis. Correcto, es lo que hace. ¿No? La angiogénesis es que estos tipos de tumores, queridos amigos, se vascularizan, o sea, crean sus vasos sanguíneos para alimentar el tumor. Uno de los tratamientos es disminuir la formación de estos nuevos vasos sanguíneos. Y eso también hace la quimioterapia, ¿no es cierto? Correcto, la quimioterapia entonces ayuda con la radioterapia, también se ayuda a la electroporación irreversible en algunos casos muy precisos, como lo mencioné, pero sigue siendo la cirugía el único tratamiento que te puede asegurar extirpar la enfermedad en forma completa. Lo que vemos. Las complicaciones. No, lo que vemos, pero lo que vemos, porque lo que no vemos es microscópico. Te permite extirpar la enfermedad en forma completa cuando obviamente tú estudias bien a tu paciente y te lo confirma, ¿no? Tenemos acá hay, por ejemplo, un tumor en la cabeza, lamentablemente ya migró al intestino, probablemente este paciente esté ictérico. De acuerdo, ok. Vamos a sacar, ¡pum! Esto sale con estómago, un tercio estómago, duodeno. Si estuviera de este lado estaría el vaso. Ya. Cuando se saca esto, no se reemplaza con nada, ¿no es cierto? No. O sea, no. No, se reconecta la cola, el cuerpo cola, al intestino. Ya. Hay varias cosas que yo he estado viendo últimamente, César. Es que por estupideces, por cosas de administración, y lo debes ver en el hospital, no te quiero hacer hablar mal del hospital, pero, por ejemplo, se necesitan 12 hilos Vicryl 6 ceros para hacer la unión del conducto de Wirsum a lo que quede del duodeno, ¿no es cierto? No hay los hilos.
no se opera el paciente, ¿no es cierto? O sea, no se puede operar el paciente. ¿Cuánto cuesta un hilo? 3,50 soles. Entonces, ¿cómo es posible que se retrase una cirugía porque se necesitan 12 hilos para poder hacer esa anastomosis, esa unión? Y cada sobrecito cuesta 3,50 soles. ¿Cómo es posible que se retrase esa cirugía de ese paciente que podría tener éxito solamente porque no hay 4 hilos? Solamente tenemos 8, dice. Pero yo no puedo operar si no tengo 12. O sea, quiero que me hables un poquito de ese tema porque es importantísimo ahora. Bueno, la ventaja de trabajar en un hospital de la Seguridad Social es que nosotros podemos contar con todos los materiales para poder hacer esta cirugía. Depende mucho de la gestión. No operas si no los tienes completos. Depende de la gestión. 1, 2. ¿Podrías poner el esquema anterior, por favor? La foto del páncreas con el conducto. Sin embargo, el año 2009, cuando nos encargaron empezar con... El Hospital Rivaletti tiene varios servicios y uno de esos es el servicio de páncreas. Antes de estar en páncreas, yo estuve en el servicio de hígado por 5 años y antes en el servicio de estómago por 10. Con Michel Bordanó, con un grupazo también ahí, sí, ¿no? Sí, con el doctor Lombardi. Lombardi, sí. Y el doctor Barreda estaba en páncreas, entonces empezamos esta aventura seria en páncreas. Habíamos llegado de Pittsburgh, donde también fuimos a hacer trasplante de hígado y páncreas. E iniciamos una técnica, hay 100 técnicas para reconstruir. Sí, o sea, el manejo del muñón pancreático, sí, se llama, ¿no es cierto? Sí. Nosotros aprendimos una técnica que es fácilmente reproducible, utiliza materiales A1, pero no tantos. Entonces, hace un poco que sea más sencillo ocupar nuestro tiempo, el mayor tiempo en extirpar el tumor. La operación tiene 2 tiempos. Uno es extirpar el tumor y la segunda parte es reconstruir. Cuando tú te demoras muchísimo en extirpar, ya llegas generalmente cansado a reconstruir. Y cuando reconstruyes con una técnica que no es tan amigable, pues obviamente las complicaciones aumentan, con lo que me preguntaba. Sangrado, fístula pancreática. Entonces la técnica que utilizamos nosotros es una técnica un poco más amigable, la técnica de Blumgard. Utilizamos solamente un PDS 5 ceros para el Wilson, 1 o 2. Yeah. Y no utilizamos Vicril, utilizamos PDS, que también fue un reto, ¿no? Porque en el hospital no había PDS. No había PDS, que es un monofilamento absorbible en largo tiempo, 270 ¿no es cierto? días. 270 días. Entonces tú tienes un hilito que además no es como el Vicril, que no es monofilamento, sino trenzado a la hora. Pero esa es la época en que yo operaba con Javier, ¿no? Digamos, o sea, a él le gusta hacer su Wilson. Muchas cosas han cambiado. Han cambiado. Y la ventaja nuevamente de tener un centro de altísimo volumen a nivel latinoamericano. Sí, Latinoamérica, sí. Operar 80, 100 páncreas al año no es poco, es bastante. Es bastante. Somos reconocidos hoy por hoy como un centro de altísimo volumen. Tenemos un plan muy interesante con la ayuda de las industrias que nos puedan, para que el Hospital Rivaletti sea un centro de referencia para que venga gente. Centro de referencia y con la posibilidad de que no se te trunque una cirugía porque no tienes una sutura mecánica. Es gestión, Tomás. Es gestión, porque en realidad si nosotros vamos a esperar que se acaben los materiales para pedirlos, vamos a tener problemas. Sin embargo, tal vez se lucha contra el sistema y con las cosas que van pasando en nuestro país. Y esa es la chamba país, que estamos haciendo. Cambiamos de autoridades, entonces eso supongo que nos retrasa. Sin embargo, pues vamos adelante y el paciente tiene mucha expectativa y sabe que cada día que pasa cuenta, porque cada día que pasa la enfermedad crece. Si hoy no está con metástasis, en una semana puede tenerlo. Y si se demora una semana en operarse, puede cambiar su pronóstico radicalmente. No va a cambiar. Definitivamente el paciente, mientras más espera, va a pasar esto. Entonces, ¿qué nos queda? Nosotros operamos muy bonito, operamos un montón, somos rápidos, cirugía de 3 horas, 4 horas, 2 horas y media, dependiendo del paciente, cirugías vasculares para la neoadjuvancia. Así es. Pero, ¿qué queda? ¿Curamos más pacientes? No curamos más pacientes. ¿Qué queda? Este programa. Esto es lo que queda, prevención.
información adecuada, oportuna, real, contrastada. ¿Qué produce cáncer de páncreas? ¿Qué produce? ¿Qué produce? El tabaco. ¿Ya? El 30% de los pacientes que desarrollan tumores en el páncreas, cancerosos, fuman. La obesidad también está relacionada, un poco en menor porcentaje, pero está relacionada. La pancreatitis crónica, relacionada a la ingesta El alcohol. de alcohol y grasas, ¿no? Entonces, en nuestro país, la comida que es muy rica, pero obviamente hasta cierto punto no es lo más adecuado porque tiene mucho condimento y grasa. Y también algo que existe en la parte genética, pero solo 1 de cada 10 o el 10% de los pacientes con cáncer de páncreas tiene una base genética. De los pocos, porque normalmente tienen una base genética muchísimo más amplia. Entonces, ¿por qué hay más cáncer de páncreas? ¿Por qué más cáncer de páncreas? Bueno, primero porque ¿Será hay la más contaminación ambiental? Primero porque Hay mejores métodos diagnósticos, ¿no? Sí, definitivamente. De hecho. Hay más acceso de las personas que no son de Lima a que vengan a Lima, también es cierto. Ok. ¿Tú serías partidario, por ejemplo, que a partir de los 40 años, 55 años, se haga un screening tomográfico, por ejemplo, para prevenir este tipo de problemas o detectar más precozmente este tipo de enfermedades? Sí, las neoplasias, el chequeo quirúrgico oncológico va de acuerdo a las enfermedades más frecuentes, ¿no? Para hombres y mujeres, la primera causa de cáncer es cáncer de estómago. Una endoscopía antes de los 40 años sería lo ideal. A partir de los 40 se crean antecedentes familiares. Ok, así como tu electrocardiograma, ¿no es cierto? O sea que es electrocardiograma, una visita médica. Listo. Pero tampoco es que se pueda regalar tomografías a todo el mundo. Lo que pasa es que eso genera un aumento de costos y a la larga, cuando que ven números, dice que no justifica. Bueno, no justifica para ti, pero si lo tienes, claro, justifica totalmente. Por eso que para la mujer, la primera causa de cáncer de la mujer es cáncer de mama. ¿Y qué tiene que hacer? Un estudio de mamografía o ecografía mamaria. ¿Habrá en algún momento, como hay ahora, por ejemplo, para el cáncer de cuello uterino, una vacuna? No, vacuna no, sino diagnóstico o biopsia líquida. Ya se está haciendo biopsia. Ya se está haciendo. Ahí hay un estudio peruano, además, de unos muchachos que están haciendo este tipo de cosas, ¿no? Para pacientes con antecedentes, con familiares de cáncer gastrointestinal, cáncer de páncreas, para poder prevenir en el futuro. Impresionante lo que está sucediendo con la medicina biomolecular. Así es. Impresionante. Ese va a ser un golpe para nosotros mismos, que no hemos estudiado así al comienzo. Sin embargo, la prevención siempre va a ganar. Siempre va a ganar. Tú dices, ¿qué hacer? Colonoscopía, endoscopía del estómago, tomografía. O sea, con la colonoscopía veo el colon. Sí. La endoscopía del estómago. Y la tomografía veo el hígado, la vesícula, el páncreas. Y no solo eso, para problemas respiratorios, tú sabes que se comenzó a diagnosticar precozmente después del COVID mucho mayor cantidad de nódulos resecables pulmonares porque la gente acudía a hacer una tomografía pulmonar antes que hubieran pasado completamente desapercibidos. Y nuestro buen amigo Payo de la Guerra, por ejemplo, ¿no? me decía, también, yo nunca había visto tal cantidad de pacientes resecables, me dijo, porque la gente se asustó con el COVID y se comenzó a hacer tomografías. Prevención. Y esa es la pura verdad. Prevención es el arma que nosotros tenemos para prevenir este tipo de enfermedades que lamentablemente tú dices, ¿no? Y es clarito, es una enfermedad muy mala. Incurable. Es incurable. Es incurable. No estamos curando más. O sea, operamos muy bien, muy rápido, muy bonito, excelente. Tenemos mayor armamento, tenemos quimioterapia, tenemos radioterapia, electroporación, pero no curamos más. La única forma de decir es bajar los pacientes. ¿Y cómo bajamos los pacientes? Previniendo. Hay la prevención. ¿Podemos hablar de enfermedades inflamatorias del páncreas, César, por favor? Pancreatitis, que es mucho más frecuente y además es una enfermedad más benigna, ¿no? A pesar de que algunas causas, desde una pancreatitis idiopática crónica hasta un calculito que se pasó de la vesícula, obstruyó y que una vez retirado se soluciona el problema. Tenemos la vesícula biliar por detrás del duodeno, segunda porción, ¡puc!, sale acá, justo donde sale también el conducto pancreático. Un cálculo que tapona la salida del contenido de la glándula pancreática comienza a ser un tema serio, ojo,
de esto también te puede morir, ¿no es cierto? O sea, a la larga, porque el páncreas se autodigiere, tiene enzimas demasiado potentes, y si es que hay una obstrucción, el páncreas se comienza a comer a sí mismo. No sé si te parece lo que estoy diciendo, César. 100% correcto, y pues, en realidad de pancreatitis yo sabía lo que había estudiado en la universidad, porque yo me formé en neoplásicas, y en las neoplásicas nosotros no vemos enfermedades inflamatorias. Cuando llego al Hospital Rebagliati a trabajar, conocí al doctor Barreda, que justo estaba formando la unidad de pancreatitis aguda, y empecé a conocer más de esto, y a veces uno lo ve un poco, lo soslaya o lo minimiza, pero no es cosa menor la pancreatitis, no es cosa menor. No es cosa menor. En pocas palabras, la pancreatitis puede ser leve o grave, aguda o crónica. Vamos a hablar de la pancreatitis leve. La pancreatitis leve es aquella cuya inflamación del páncreas es leve, como su nombre lo dice, y que pues el paciente podría llegar a desinflamar con tratamiento médico en forma rápida, y la mayor causa de la pancreatitis leve es un cálculo en la vía biliar. Un cálculo de la vesícula se ha pasado a la vía biliar, y obviamente por eso ha producido la pancreatitis. ¿La pancreatitis leve puede volverse pancreatitis grave? Sí. Sí. ¿Qué hacer cuando hay una pancreatitis grave? Ese es el punto, porque cuando empezó la unidad de pancreatitis aguda en Rebagliati con Otto Barreda, más del 60% de los pacientes se morían con pancreatitis aguda grave. Cuando el doctor Barreda se jubila, esa cifra bajó a 16%. Bajó a 16%. Trabajamos de la mano con Otto Barreda. Yo lo que aprendí de pancreatitis es por él, y es cierto, ¿no? De la pancreatitis aguda grave, a la audiencia le digo, olvídense, ahí en un centro donde tenga mucha experiencia, y no hay que experimentar, así. No hay que experimentar. No. Yo te digo, yo he visto pacientes que le han puesto zipper, porque en esos casos, zipper, amigos, es un cierre, porque como lo tenían que operar cada 2 días, ya no iban a abrirlo, cerrarlo, abrirlo, cerrarlo, abrirlo, cerrarlo, entonces le ponían un cierre, ¿ya? Para limpiarlo todos los días. El doctor Barreda y su grupo comenzaron a opinar todo en un día, ¿no? O sea, la necrosectomía total, ¿no? Y la alimentación precoz. O sea, decíamos que era llevar al paciente que pase la primera fase, la pancreatitis aguda grave, que es el con CIRS, llevarla a la segunda, tercera, cuarta o quinta o sexta semana, y si el paciente persistía con infección de la glándula pancreática, hacer la necrosectomía, y si no, que vaya a hacer pseudoquiste. Así logramos bajar las cifras. Increíble, porque de verdad yo he visto pacientes que han tenido 40 veces cirugía. Sí. Por la misma enfermedad, ¿no es cierto? Sí, o sea, sí, por sí, la sí, misma sí. enfermedad, 40 veces operado. Sí, sí. ¿No? Y no es exageración. O sea, esto sucedía. Y ahora, gracias a estos protocolos que se están haciendo, ya se propone un manejo terapéutico mucho más adecuado, y le ha dado una mejor calidad y sobrevida de estos pacientes, que ya no se mueren tanto. No se mueren tanto. Llegan a morir todavía, pero no tanto. No tanto. Oye, bueno, yo sé que estamos un poquito tarde, pero voy a tratar de contestar algunas preguntas. ¿Hay trasplante de páncreas? Mariana nos escribe. Sí. ¿Para quién? A ver. No es para el cáncer. No es para el cáncer. Es para pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Y el paciente ideal es aquel paciente con diabetes tipo 1, mellitus tipo 1, que tenga también insuficiencia renal. Es decir, hacer el trasplante hepato-renal. No. Pancreato renal. Ese es el mejor paciente. Ese es el más es que más sale en bloque, ¿no es cierto? Sale en bloque, mejor, más fácil. La inmunosupresión es más llevadera también. Me tienen que operar de cáncer de páncreas. ¿La cirugía es abierta? Qué buena pregunta, ¿ya? Qué buena pregunta, porque el doctor Berrospi, por ejemplo, está proponiendo además la cirugía robótica, ¿no? Que es muy bien. O sea, yo nunca voy a estar en desacuerdo con el avance tecnológico, pero a veces uno tiene que tocar, ¿ya? Y ahí es donde... Sí. Pero es una buena pregunta para hacer... Sí, la cirugía debe ser abierta si el grupo tiene experiencia de hacerlo abierta. La laparoscópica, no. No hay ventaja de la laparoscópica sobre la abierta. No hay ventaja. Pero sí hay igualdad de robot versus abierta en grupos experimentados. En grupos que tienen experiencia, sí hay igualdad. Es más, en Estados Unidos casi ya no se hace abierta, casi todo por robot, porque pues, el robot está casi en todos los hospitales.
¿Cuáles son los síntomas para saber si estoy mal del páncreas? Ya. Si hay pancreatitis o si hay un tumor. Si es que hay pancreatitis, en realidad todo es silente, ¿no? Es silente. Y además, el dolor de páncreas, el dolor de un cálculo atrapado en la vía biliar, es un dolor exquisito. O sea, no vas a ir, no te vas a quedar tranquilo, vas a ir al hospital. Porque es un dolor en cinturón, en banda, justo por encimita del ombligo, y que llega hacia la espalda. Hasta el portero te puede decir pancreatitis. Pero para el cáncer de páncreas, el paciente no tiene síntomas. Por eso, amigos, es que es así de complicado. Se descubren tarde. Por hallazgo o por hallazgo. Por hallazgo. ¿Cómo se determina el estadio del cáncer pancreático? Lo mencioné hace un rato. Si bien es cierto, hay varias clasificaciones como la del TNM, la clasificación más acorde porque también te lleva al tratamiento si el paciente tiene o enfermedad metastásica, o enfermedad localmente avanzada, o enfermedad al límite, o borderline, o enfermedad resecable. Esa es la estadificación más correcta. Tengo una pregunta. ¿A dónde se va la metástasis del cáncer de páncreas? El cáncer de páncreas se dice que es una enfermedad sistémica de inicio. Es decir, que aunque el tumor sea operable, entre comillas, ya pueden haber células dando vueltas por la circulación. Generalmente más... ¿A dónde le gusta? Al hígado, ¿no? O sea, se puede ir a donde sea. Lo que más le gusta es al hígado, al pulmón. ¿Por qué? Hay una circulación, pues. O sea, hemos hablado que el páncreas está ricamente irrigado. Entonces puede dispararse prácticamente para todo. Es raro verlo en cerebro y en hueso, por ejemplo, ¿no? Raro. Hay otras enfermedades como distintos órganos blancos que son más preferidos, o sea, que los prefieren más, pero básicamente la gran mayoría va al primer sitio, al más vecino, que puede ser el hígado y el pulmón. ¿De acuerdo? Es verdad, eso me lo dirás tú, César, por favor, que si el cáncer está en la cabeza del páncreas, ¿el paciente tiene mejor pronóstico? No. Los factores pronósticos para el cáncer de páncreas es tamaño. Se dice que aquellos pacientes con TNM, vamos a decir que es el TNM, ¿te parece? Un paciente con menos de 2 centímetros de tamaño de tumor tiene más ventaja que un paciente con un tumor de más de 2 centímetros. Un paciente sin ganglios enfermos tiene más ventaja. T es tamaño, tumor, ¿no es cierto? TNM es T, tamaño, N, ganglios, y M, metástasis. Ok, entonces, primero T, tamaño, ¿no es cierto? O sea, más de 2 centímetros o menos de 2 centímetros se ha puesto esa norma. Luego N, nódulos, ganglios, que incluso pueden verse a través de la tomografía, ¿no es cierto? Hay compromiso ganglionar en imágenes. Y M, metástasis, si hay enfermedad a distancia. Sí. Cualquier positivo es peor, o sea, más de 2 centímetros peor. Ganglios, peor. Metástasis es peor. Factores de mal pronóstico. ¿Cirugía robótica para páncreas existe? Sí. Rubén, desde Portland, ¿el cáncer de páncreas es hereditario? El 10% de los pacientes con cáncer de páncreas tiene un fondo genético. Hereditario significa que lo va a heredar. No se dice hereditario, se dice base genética o un fondo genético, ¿no? Zulema, doctor, ¿los que tienen hígado graso pueden hacer con más frecuencia cáncer de páncreas? Es una buena pregunta. El riesgo agregado por tener hígado graso y en relación con cáncer de páncreas no se ha estudiado. No hay un mayor riesgo por el hígado graso en sí. Ahora, un paciente que tiene hígado graso es paciente obeso. Y por la obesidad, sí. César, mira, nos hemos, básicamente una hora hablando de una enfermedad complicada, difícil, y creo que lo hemos hecho o lo has hecho de una explicación tan sencilla, tan adaptable a que usted, amigo, en su casa, escuche, entienda, vea la realidad de esta enfermedad que mata personas, pero que también puede dar esperanza a tener una vida relativamente saludable, sencilla, poniéndose en manos especializadas. Con nosotros ha estado el cirujano oncólogo digestivo, buen amigo, el doctor César Rodríguez, hablando
de cáncer de páncreas, enfermedades del páncreas, y creo que ha sido una experiencia, por lo menos para mí, enriquecedora, porque me ha ayudado a poder explicar mejor esta enfermedad, y creo que ese es nuestro granito de arena. De esto se trata, ¿no? Prevención. Prevención. Sí, César. porque pues, los programas pues, son muy interesantes, muy bonitos. Yo veo todos sus programas, de verdad te felicito. Y el común denominador siempre es ese, cómo prevenir. Y eso logra prevenciones desde una tribuna muy importante y la gente hace un efecto multiplicador. Te felicito, es bueno esto. Porque estas personas, si cada uno le dice a otra persona lo que ha escuchado, se va a multiplicar. Gracias al doctor César Rodríguez. Gracias, queridos amigos, a ustedes por su gentil atención. Nosotros vamos a regresar el día martes con un nuevo tema en esta aventura digital. Mil gracias al doctor Rodríguez y un saludo muy especial acá a todos mis amigos del Hospital Rebagliati, a todos mis amigos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, gente que se ha formado con nosotros y gente que nos ha enseñado muchísimo en esta vida dedicada a la ciencia, dedicada al servicio público. Mil gracias a todos. Cada uno sabe quién es. Gracias.